vamos a la predicación de hoy. El título de la predicación es La mujer adúltera, tal como hemos leído en Juan, capítulo 8, de los versículos del 1 al 11. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque vamos a compartir tu palabra, Señor, porque te hemos alabado, te hemos cantado, hemos orado, Señor, hemos compartido los hermanos juntos y ahora queremos alimentarnos con esa palabra rica, buena, abundante que tú tienes para nosotros, que tú provees para nosotros cada día, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu ilumine nuestros corazones, ilumine nuestra mente para poder entenderla y para que todo vaya bien. Así te lo pedimos, Padre, que tú me ayudes a predicar correctamente esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dame un segundito. Bueno, como no está Ángel hoy, nos tocó un poquito hacer todo a nosotros y es normal. ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos sobre los enemigos de Jesús y las respuestas que Jesús le dio a sus enemigos? Así acabó el capítulo la semana pasada. En el capítulo de hoy encontramos que la primera frase en el primer versículo es que Jesús se fue al monte de los olivos. Y sabemos que al monte de los olivos Jesús era muy habitual que fuera para orar, para estar en comunión con su Padre. Y esto nos tiene que recordar a nosotros que cuántas veces nosotros estamos en aflicción o tenemos un problema o hay algo que nos inquieta dentro de nosotros y decimos, es que necesito ir a mi cuarto, necesito un rinconcito para orar al Señor, para conectarme con el Señor, para explicarle mi problema, para tener paz. No es el caso de Jesús para tener paz, porque Él es el que da la paz. Pero que sí que es verdad que como hombre, las aflicciones de los enemigos y las quejas de las personas y todo, pues lo iban cargando. Y es como aquel momento de desahogo en que Él se va al monte de los olivos a orar con el Padre. Y allí abre su corazón. Y bueno, las cosas que Él debió hablar con el Padre solo quedan entre Él y el Padre, porque muchas no nos quedaron escritas. Pero podemos entender ese momento en que Él sale de esa situación de todo el día, de que si unos lo quieren acusar, de que sus hermanos no paran de decirle, hombre, ves a predicar a otro sitio, ya déjanos en paz a nosotros, que si los fariseos no paran de acusarle por las cosas que hace y quieren matarlo y lo persiguen, y así durante todo el día. Y cuando llega la noche ya cansado con todas las tribulaciones, coge ese momentito para irse a orar. Y esto nos recuerda muchas veces a nosotros, a mí me ha pasado y supongo que a vosotros también, de estar un día complicado, una situación, una enfermedad, cualquier momento que dices, necesito orar. Y lo bueno que es hacerlo, porque después de haber orado, después de haber estado esos minutos o horas o el tiempo que sea en la presencia del Señor, pues uno como que se llena de paz, como que se llena de gozo, como que se carga las pilas y bueno, ya me descargué, ahora ya podemos continuar. Y es lo que pasó aquí, Jesús se cargó ¿de qué? De esa comunión con su Padre. Recordemos que Él estaba como hombre en la tierra, siendo Dios a la misma altura de su Padre, pero como hombre en la tierra, todo Dios y todo hombre. Y el hombre necesitaba pues las cosas que necesitamos los hombres, descansar, comer, dormir y todas esas cosas. Y por la mañana, ya había estado toda la noche en el huerto de los olivos, seguramente que durmió, porque si no, no podía soportarlo. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Es muy importante que entendamos que cuando él fue al día anterior al templo a enseñarle, resulta que llegaron los judíos, llegaron los fariseos, llegaron todos aquellos enemigos que vinieron solo
a molestarle y a no dejar que predicara, sino simplemente a acusarle de cosas, a probarlo, a ver si es verdad que era el Mesías, etcétera, etcétera. Entonces Jesús este día toma una opción diferente. Se va al templo, pero no entra dentro del templo, sino que se queda fuera del templo. ¿Por qué? Porque dentro del templo estaban sus enemigos. Más adelante, esto pasó 6 meses antes de su muerte, 6 meses después entraría en el templo y les diría: vosotros habéis hecho cueva de ladrones a la casa de oración de mi Padre. Pero en esta ocasión no se quiso enfrentar a ellos, sino que simplemente quiso enseñar al pueblo, porque esa era lo que él había venido, a predicar el Evangelio, a predicar el reino de Dios se ha acercado. Y fuera del templo se sentó y predicaba a las gentes. ¿Qué pasó? Que sus enemigos que estaban dentro del templo, al ver que la gente se iba con él, ya habían confabulado cómo iban a tentar a Jesús en esta ocasión, porque ellos solo pensaban en lo malo, solo pensaban en las cosas malas que tenían que hacer. De las malas cosas de su corazón hablaba su boca, lo que dice la palabra de Dios, y ellos, de su mal deseo del corazón, hacían todas las cosas para tentar a Jesús. Sin embargo, fuera estaba aquella gente que necesitaba entrar en el templo, aquellos que necesitaban conocer a Jesús, aquellos que realmente querían ser adoradores de Dios, y a esto Jesús les dedicó su tiempo y les predicaba y les hablaba. Nosotros muchas veces tenemos que darnos cuenta que fuera de estas puertas, fuera de aquí, hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio, que necesita escuchar la palabra de Dios, que necesita esa palabra de consuelo. Uno puede decir: yo no creo, esto para mí no es, o simplemente tú ten tus ideas y yo tengo mis ideas. Pero entre toda esa gente, hay gente que Dios la tiene preparada para que reciban esa palabra. Nosotros no sabemos quién es, por eso nuestra obligación es hablarle a todos. ¿Y cómo les hablamos? Como ayer estábamos haciendo en el estudio, ¿recordáis? Simplemente o dando nuestro testimonio, o diciendo las cosas maravillosas que Jesús ha hecho por nuestras vidas, ¿no? Simplemente la palabra de Dios escrita, que también, y no es que también, es que es donde el Espíritu Santo se hace eficaz. Cuando tú le dices a un pecador, es que la Biblia dice que si no llegas a Jesús, nunca vas a tener paz. Es que la Biblia dice que si no aceptas a Jesús en tu corazón, por muy bueno que tú te creas que seas, nunca vas a llegar al Padre. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su camino son caminos de muerte. Porque la gente se ha acostumbrado a decir: es que yo soy buena persona, yo no hago daño a nadie. Correcto, eso está muy bien. Yo soy buena persona y yo no hago daño a nadie, pero ese no es el camino para llegar a Dios. El camino para llegar a Dios se llama Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tenemos los folletos de la iglesia que van cargados de versículos donde empiezan: el hombre es pecador porque nace en pecado. El hombre necesita el perdón y el arrepentimiento para luego llegar a ser un hijo de Dios. Y así lo explica en diferentes facetas las 4 cosas que un hombre necesita saber a través de los versículos de la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Es importante eso. En la palabra de Dios, ahí dentro está el Espíritu de Dios. Dijo Jesús cuando él predicaba: mis palabras son espíritu y son vida. Es que son sus palabras. Entonces, el Espíritu Santo las puede utilizar. ¿Para qué? Para hacer ese milagro de milagros, que es resucitar a un ser que está muerto. Muerto en sus delitos y pecados. Y hacerle nacer de nuevo. Ese es el poder más grande del universo que tiene la palabra del Señor. El verso 3
y el verso 5, nos dice que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer desnuda, tapada con cualquier cosa, sorprendida en adulterio. En ese mismo momento la habían sorprendido. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Ahora, aquellos enemigos que estaban dentro del templo el día anterior, hoy están fuera y siguen incordiando a Jesús. Siguen maquinando en su mente cómo hacerle daño. Hay una mujer que se estaba acostando con un hombre casado. Eso es el adulterio. Una mujer que se estaba acostando con un hombre casado. Da lo mismo que ella estuviera soltera o casada. El hecho de que ella se acostara con un hombre casado es el hecho de adulterar. O al contrario, un hombre soltero que se acueste con una mujer casada es lo que la Biblia llama adulterio. Porque si dos personas no están casadas, ni uno ni el otro son solteros y tuvieron relaciones, la Biblia eso le llama fornicación, que no es lo mismo que adulterio. Y también es pecado, porque el sexo Dios lo dejó única y exclusivamente dentro del matrimonio, para ser fieles dentro del matrimonio. Y la ley de Moisés era muy dura para el adulterio y para el adúltero, porque cuando uno adultera es cosa de dos personas, no es solo de una, no es solo de una mujer. Para que ella hubiera cometido adulterio tenía que haber un hombre, no solo una mujer. Y las leyes eran muy duras. En Levítico, capítulo 20, versículo 10, nos dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No hay perdón, no hay otra ocasión que tienen que morir. ¿Por qué? Porque esto para Dios era una contaminación. Era una contaminación del pueblo. Y Él había creado unas leyes para proteger al pueblo, no para impedirles que hicieran las cosas, sino para protegerlos al pueblo. Y el adulterio era como una enfermedad que se hubiera metido dentro del pueblo, y por eso Dios decía que tuvieran que morir así. Habían 3 pecados grandísimos en aquella época cuando Jesús estaba, que habían establecido los fariseos concretamente como penas de muerte, y eran pecados que estaban por encima de los demás. Uno era el adulterio, otro el asesinato. Cuando un hombre mataba a otra persona, esa persona era obligatoriamente, tenía que morir. Y otro, la idolatría. O sea, tener ídolos, adorar a ídolos, era consecuencia de muerte en la época de Jesús. El adulterio es un pecado que se come el mundo, que se está comiendo al mundo, que está por todos los lugares. Hoy el libertinaje de yo con mi cuerpo hago lo que quiero, lo único que está consiguiendo el ser humano es la contaminación a todos los niveles, a todos los niveles. Dice en Isaías que este planeta se contaminó debajo de los hombres, porque los hombres eran malos y las obras de los hombres recaen directamente sobre nuestro planeta. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que pasó? Que a las rosas les salieron espinas, que los animales empezaron a ser feroces, que las serpientes tuvieron veneno. Antes no era así.
¿Qué pasó? Que el pecado del hombre influye en la naturaleza y esto pasa también en el día de hoy. Sin embargo, el pecado parece que sea muy bueno para el paladar, parece que sea sabroso, parece que sea como miel. Mira, Proverbios capítulo 9 nos va a describir un momentito de ese placer momentáneo que es el pecado. Versículo del 3 al 18. Aquí habla de la mujer insensata, pero se puede traducir por cualquier pecado, cualquiera, el robo, el adulterio, cualquier pecado. Dice la mujer insensata, alborotadora, es simple e ignorante. ¿Continuamos? Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Se esconde? No, se nos presenta delante como una cosa grata, como una cosa buena. Por eso lo compara de esa manera, como una cosa agradable a nuestra vista. Como le pasó a Eva, que Adán le dijo: Eva, Dios nos ha dicho que no toquemos, que no comamos de ese árbol. Pero ella lo miraba, ese árbol, y decía: ¡y qué rico esas frutas! Y yo no puedo probarlas, y qué buenas que son, y son buenas a la vista. Así lo dice en Génesis capítulo 3. Y esto que está diciendo aquí, el pecado se hace bueno a nuestra vista. Continuamos. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Porque el pecador ya es pecador, ya es habitual caer en el pecado. Para él esto no le llama la atención, porque es algo habitual en su vida. Él está acostumbrado a pecar, está acostumbrado a hacer las cosas malas, está acostumbrado a hacer las cosas que siente en su corazón. Y como en su corazón solo tiene maldad, esas cosas son las que hace. Pero aquí dice: a los que van por los caminos derechos. A estos es donde el pecado viene para acechar y para destruir. Dice a cualquier simple: ven acá. Y a los faltos de cordura les dijo: las aguas hurtadas son dulces. Ahí está el engaño. Y el pan comido en oscuro es sabroso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es aquella adúltera que había cogido con Jesús, que había hecho pecado con uno que no era su marido. ¡Ay! ¡Ay! Era un momento dulce. Estaban en oculto. Nadie los estaba viendo. Ellos no sabían que estaban siendo vigilados. Es sabroso ese momento del pecado. Pero nos dice Proverbios: y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol o del infierno. No lo saben. Ese momento dulce, ese momento que uno dice, ese momento en que nadie me ve, en que hay una sensación, es el momento de la muerte. Esto es lo que hace el pecado. Y así es como nos engaña. Las consecuencias del adulterio son duraderas, muy duraderas. En Proverbios capítulo 6, versículos 32 y 35, nos dice lo siguiente: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y el que tal hace. Corrompe su alma el que tal hace. Está diciendo que el que comete el adulterio no tiene nada en la cabeza. No tiene nada en la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y a la mujer para que sean una misma carne. Y cuando ese compromiso de ser una misma carne es roto, en ese momento entra el adulterio. Esa persona pierde la cordura. Ya no sabe cuál es su carne.
heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Continúa. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. ¿Qué pasa cuando hay una infidelidad en un matrimonio? Porque esto nos puede pasar a cualquiera. No tendría que pasarnos. Y nosotros, como cristianos, tenemos que huir de estas cosas. Pero muchas veces la tentación llega y uno ha podido caer en infidelidad. Una de las cosas que provoca son los celos. Y los celos, como dice aquí, es el furor del hombre. ¿Por qué? Porque salen de dentro. Porque una mujer ha adulterado y el marido dice, te perdono, pero aquellos celos siguen dentro. Aquellos celos no se van. ¿Dónde estará mi mujer? Y está haciendo una cosa normal y corriente. ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Y qué estará pensando? ¿Y qué estará editando? Porque es condición del hombre, lo que está diciendo aquí. El hombre es el celo, son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. ¿Cuánta gente se quiere vengar de aquel hecho? Ah, es que tú me lo hiciste. Yo también lo voy a hacer. Yo también voy a hacer lo mismo porque tú me lo hiciste. Ese es la venganza. Por eso dice que el adulterio es para los que están un poquito mal de la cabeza. Porque si uno pensara bien, eso ni lo pensaría ni lo haría. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. El hombre que llegó la fiesta del trabajo, le dio un poquito más de la cuenta, y ahí están las leonas acechando a los hombres casados. Este que tiene dinero, este que se ve con poder, este que me puede dar un buen lugar, me puede hacer eso. Y aquel hombre insensato cae en el pecado. Luego, cuando llega la hora de la verdad, se da cuenta que su mujer era su jardín precioso y que lo había dejado marchitar o que lo había dejado perder. Y todos son regalos y cariño. ¿Qué puedo para restituir mi pecado? Y cariño, ¿qué puedo hacer para hacer que todo vaya mejor? ¿Y cómo puedo restituir mi fallo? Ya tuve un fallo, no volverá a ocurrir. Sin embargo, dice que no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. El daño está hecho en el corazón. Porque Dios, cuando une a dos personas, son una misma carne. Y lo que Dios ha unido, no lo separa el vecino. ¿No dice así la Biblia? El hombre. Lo que Dios ha unido, no venga el hombre y lo vaya a separar. Es una misma unión. Eso pasa con nosotros, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. En otro lugar de la Biblia, en 1 Corintios, nos habla Pablo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué relación tienen las tinieblas con la luz? Y compara el adulterio con un cristiano. Cuando tú pecas, te estás corrompiendo y estás haciendo daño al cuerpo de Cristo. ¿Cómo una persona que es cristiana puede vivir en el pecado y luego ser cristiana? No perteneces al cuerpo de Cristo, que es santo, y si eres santo y unido a Él, ¿cómo luego puedes traer el pecado al cuerpo de Cristo? Y cuando estamos de pecado a estos niveles, la Biblia está hablando de vivir en el pecado. Porque nosotros ninguno somos libres de caer. Todos podemos caer en la tentación. Pero una cosa es caer en la tentación y levantarte, que te levanta el Señor. Y otra cosa es vivir en el pecado. Yo hoy cometí adulterio. El Señor me levanta, el Señor me perdona. Yo he propuesto en mi corazón. Ah, no, pero es que yo continúo en el adulterio mañana, pasado, el otro.
A eso es lo que está diciendo la Biblia, de vivir en el pecado. El pecado llama a la puerta, las cosas ocultas nos saben mejor, las heridas sangrientas que cuestan cerrar, los celos duraderos cuestan perdón. Son cosas que nosotros tenemos que huir. Huir de la fornicación, nos dice Primera de Corintios, huir de la idolatría. Huir significa que cuando veamos la ocasión de pecar, tenemos que salir corriendo. Y la Biblia nos cuenta una historia muy bonita de un hombre que la Biblia no le da ni un pequeño error. Era un chaval joven, José. Lo quería mucho su padre, Jacob. Sus hermanos le tenían envidia. En vez de matarlo, lo vendieron los mercaderes. Llegó a Egipto. En Egipto pasó un suplicio. Llegó a la cárcel y estuvo en la cárcel. Pero estuvo cuidando a una casa o trabajando en una casa donde Potifar y su esposa lo acogieron para trabajar allí. Y en una de esas, Potifar se fue a trabajar, pero ella, la leona, la fiera, vio a José y se quitó las ropas y desnuda le dijo a José: ven aquí, mi niño, que tú y yo tenemos que jugar. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que José salió huyendo, salió corriendo. No es que le asustara a aquella mujer, porque aquella mujer y las mujeres egipcias que tenían dinero se cuidaban mucho y se maquillaban y estaban bien y se cuidaban. No es que fuera fea ni tuviera ningún problema físico, es que él huía del pecado. Eso le llevó a la cárcel y estuvo mucho tiempo en la cárcel porque esta mujer empezó a decir mentiras. No, fue él que me hizo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que José huyó del pecado. Lo que luego nos dice Pablo en 1 Corintios: huir del pecado, de la fornicación, de la idolatría. Pero el adulterio no solo físico, también hay espiritual. Y ahí podemos caer todos. Vosotros no sé si sabéis que en la Biblia el pueblo de Israel está considerado la esposa de Dios. Dios se casó con Israel porque la amaba, porque la cuidaba. Pero llegó un momento en que se tuvo que divorciar porque ella era una adúltera. Y ella tenía relaciones con todos los dioses paganos. El pueblo de Israel se agachaba delante de cualquier estatua, de cualquier otro dios que no fuera Jehová. Y ahí llegaron los castigos, y ahí llegaron los profetas. A unos mataron, a otros aserraron, a otros les hicieron de todo. ¿Por qué? Porque decían la verdad. Arrepentíos de vuestro pecado y volveos al Señor. El Señor os ama. Y Él les da una oportunidad, una detrás de otra. ¿Qué nos dice Éxodo 34, 14? Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pero, hermanos, esa palabra que pone aquí Dios, Elohim, esta palabra, Elohim, Dios, tradúcela por mi trabajo, tradúcela por mi móvil, tradúcela por mi tiempo libre. Yo tengo derecho a tener mi tiempo libre. Yo amo mi tiempo libre. Tradúcela por mi familia. Tradúcela por todo aquello que has hecho un Dios. Y eso no hace falta que sea una figura de piedra o de madera, sino algo que tú has hecho en el corazón. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Aquí está diciendo un nombre de Jehová, su nombre es celoso
Dios celoso es. No nos quiere compartir con los demás. Y más cuando entregó su sangre por nosotros. Y más cuando entregó su sangre por nosotros. Dice que al que ama, castiga, reprende como un niño. Si nosotros vemos a un niño que se acerca del enchufe de la luz y pone los deditos, no le vamos a decir que está mal. Pero si el niño vuelve otra vez a poner el dedito, no, actuaremos un poquito más fuerte. Y si a la tercera vez el niño vuelve, no le daremos una pequeña zurra para que el niño reaccione. ¿Qué es que le queremos mal al niño? Que nosotros somos malos padres, ¿no? Queremos lo malo para el niño porque le hemos dado una zurra. No, porque lo estamos regañando. Es que queremos lo bueno para que no le ocurra lo malo. Y así es Dios. Ese es el celo de Dios. Ese es el celo de Dios. Él quiere que seamos rectos. Como dijo Jesús, ser perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, todos somos humanos. Todos hemos sufrido los celos. Y tenemos que entender que en la Biblia habla de dos tipos de celos. Uno, el celo protector. Mira, yo tengo mucho cuidado cuando sale mi mujer a la calle, porque no es que creo que se va a acostar con el vecino, ni que va a venir el lechero a decirle qué guapa que eres, ni que va a venir otro. No, tengo mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no quiero que nada le ocurra. Eso es celo protector. Yo soy celoso por mi mujer para que nada malo le ocurra, para que ella esté bien. No es que tengo celos porque va a pasar algo, sino tengo celos de protección, que es el celo de Dios. Pero luego están los celos de venganza u obsesivos, que son esos celos malignos. ¿Y dónde estará este Dani? Yo hablo de mí. ¿Y dónde estará este Dani? Dice Madeline, que sale a las 3 de trabajar y son las 5 y todavía no ha llegado. Ni coge el teléfono, ni nada. ¿Qué dónde habrá ido? ¿Con quién habrá salido? Y empiezan a haber unos celos, que ya no son celos de protección, ya son otro tipo de celos. Ya empiezan a haber otros celos diferentes. Y más cuando en el matrimonio ya ha habido una ruptura, o ya ha habido un problemilla, y empiezan a surgir esos celos. Es que ya me la hizo una vez y seguro que me la vuelve a hacer. No tiene por qué. Porque si uno se arrepiente y pide perdón, pues no tiene por qué. No tiene que ocurrir. Eso es lo primero. Pero no tiene por qué. Pero ahí está. Esos celos que hablábamos antes. ¿Qué nos dice el verso 6 que estábamos estudiando de Juan? Mas esto decían a Jesús, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Os imagináis la imagen, no? Jesús está allí, predicando, le trae una mujer medio desnuda delante de él, y le dicen, esta es una adúltera. Y ya sabes tú, claro, como tú eres el maestro, como tú eres el Mesías, tienes que tener claro que la ley de Moisés dice que esta mujer tiene que morir. A ver, explícanos, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Va? Explícanos tú, que te la das de bueno, que curas a los cojos, que das vista a los ciegos, que eres el mejorcito de todos. A ver, explícanos. ¿Os podéis imaginar el dominio propio que tuvo Jesús en ese momento? El fruto del Espíritu, el dominio propio. No se airó, no tuvo ira, no tuvo nada. Simplemente fue paciente, esperó la respuesta de ellos, a ver qué es lo que iba a pasar. Él seguía escribiendo en el suelo, no dibujando. Ni dibujó un pececito, ni dibujó una cruz. Dice la palabra escribiendo. Y él seguía escribiendo en el suelo. Pero os podéis hacer la pregunta, ¿trajeron a aquella mujer? ¿Y dónde estaba el marido? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Por qué la trajeron solo a ella?
¿Y cómo la consiguieron conseguir que estuviera en la cama en ese momento? Que no sería que había sido adúltera con uno de ellos, con uno de los fariseos, que le habían hecho entender una trampa y que ellos habían caído en el pecado, pero eran tan malos que lo que querían era matar a la mujer. Y sin embargo, el que había cometido el adulterio, él salía de rositas, contento. Y si hubiera Jesús contestado, ¿qué hubiera contestado Jesús? Uno, si hubiera dicho hay que matarla, ellos le dirían, pero no tienes misericordia. El Señor dice que misericordia queremos. Y uno, eres el Mesías porque quieres misericordia. Pero si lo hubiera acusado, hubiera dicho, sí, es que la ley de Moisés dice eso, entonces hubiera pasado algo terrible, que es que lo hubieran llevado a los romanos, porque los únicos que tenían poder para apedrear eran los fariseos, y Jesús no lo era. Los únicos que tenían poder para apedrear eran los del templo, que tenían un papel explícito de Roma para poder cumplir las leyes, no la gente de la calle, no Jesús, que aun siendo un maestro, él no pertenecía a los sacerdotes, ni al cuerpo sacerdotal, ni a los fariseos. Entonces la trampa era una trampa fuerte. Por un lado, si decía que la quería libre, lo vamos a acusar de que no obedece la palabra de Dios. Pero si dice que tiene que hacerlo de la palabra de Dios, lo vamos a acusar contra los romanos y lo pueden matar. Mirad qué maldad más grande que hay en el corazón humano. A nuestro querido Jesús solo iban una tras otra a tentarle. Por eso he dicho el dominio propio que tenía Jesús, que no se alteró delante de la provocación. Y muchos se han preguntado, ¿y qué dirá Jesús? ¿Qué habrá escrito en el suelo? Y aquello que escribió, si lo tuviéramos hoy en día, tendríamos las palabras de Jesús mismas escritas. ¿Qué habrá escrito en el suelo? ¿Tenemos alguna pista en la Biblia? Vamos a ver lo que nos dice Jeremías, capítulo 17 y versículo 13. Jeremías 17, 13. ¿Lo tienes ya, cariño? Muy bien. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Había una costumbre en la época de Jeremías, que es que escribían el nombre del pecador y el pecado. Es lo que está diciendo aquí. El nombre del pecador y el pecado. Y os podéis imaginar a Jesús escribiendo con su dedo asesino, al otro ladrón, al otro adúltero, al otro fornicario, al otro hipócrita, y escribiendo en el suelo, y ellos acusándole, y Jesús de rodillas, o sentado, o de cuclillas, escribiendo en el suelo, y todos viendo lo que estaba escrito ahí en el suelo. ¿Qué nos dice el verso 7 y el versículo del 7 al 9? Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. Y aquellos hablaron de la ley de Moisés. Moisés habla lo mismo. Resulta que en Deuteronomio, capítulo 17 y versículo 7, nos dice, no hace falta que, bueno, que la mano de los testigos caerá primero él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando tenían que apedrear a alguien,
los primeros que tiraban las piedras eran los testigos, aquellos que habían visto el mal y que ellos no habían participado, en esa cosa. Esa es la ley de Jehová, Deuteronomio 17:7. Volvemos a Juan otra vez, donde estábamos. Y como insistieron en preguntar, les enderezó y les dijo: el que de vosotros, a ver el testigo, a ver que no ha participado en este pecado, o mejor dicho, a lo mejor miraba hacia el suelo y decía: el que no tiene ningún pecado de estos que yo escribo, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Esto no significa que esta frase se ha hecho muy popular cuando alguien peca y le dice: bueno, el que esté libre de pecado que me acuse, ¿eh? El primero a mí que no me acuse cualquiera, el que esté libre de pecado que me acuse. Aquí no está hablando de eso, que nosotros lo hemos interpretado así. Aquí no estamos hablando de que esa persona que ha visto el pecado, ¿cómo va a acusar a otro por el pecado que ha cometido? Si todos somos pecadores, todos tenemos la posibilidad de caer. En pocas palabras, ¿cómo un adúltero puede acusar a otro adúltero? Si tú eres el testigo, es porque tú estabas allí delante. Quizá eras tú el que estabas acostándote con la adúltera. A ver si eres tú el que tirabas la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en el suelo. Y ahora quizá ponía los nombres: Ben Yosef, otro nombre cualquiera, Mateo, etcétera. Pecados y nombres. Versículo 10. Dice que ellos, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Dónde estaban todos los demás? ¿Dónde estaban aquellos que sin misericordia se habían aprovechado de tu flaqueza, de tu pecado, de tu error? Y hermanos, el pecado, y esto tenemos que aprenderlo todo porque somos cristianos, se reprende con misericordia. Proverbios 16:6. Volvemos otra vez. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando uno quiere corregir a otro, es que has hecho esto mal, con misericordia y con verdad. Con verdad, explicándole cuál es el motivo o cuál es la ocasión del pecado. Y con misericordia, porque todos podemos caer en el pecado. Y con el temor de Jehová, produciendo en la persona temor a Jehová. Aquella persona, por ejemplo, que ha caído en un pecado de mentira y que es un mentiroso compulsivo, en que uno se le dice: hermano, esto no está bien, la mentira está mal. Tú no puedes ir mintiendo por el mundo. Si, por ejemplo, no puedes hacer algo, no lo hagas, pero no mientas. Porque a la Biblia no le gusta, al Señor no le gusta que mentamos. La mentira es el padre de mentiras, que es el diablo. Nosotros no tenemos que mentir. Y entonces produces en el hermano un temor a Jehová. Piensa que cuando tú mientes, el Señor está ahí mirándote. Cada vez que tú pecas, el Señor te está mirando. Eso es el temor a Jehová. Y si uno se pregunta: ¿y yo por qué peco? Porque no tienes temor a Jehová. Porque no conoces el temor a Jehová. Porque no sabes
que dentro de ti mora el Espíritu Santo, que eres templo del Espíritu Santo y que cada cosa que haces, el Espíritu Santo te está observando. Hables, pienses, digas, mires, hagas lo que hagas, el Espíritu Santo te está observando. Pues si nosotros nos diéramos cuenta de esta verdad, muchos pecados no lo haríamos. Pero como no tenemos temor a Jehová, por ese mismo motivo, los hombres no se apartan del mal. Por ese mismo motivo, muchas veces repetimos en los mismos errores y en los mismos pecados, porque no nos damos cuenta que el Espíritu de Dios, que Dios mismo nos está observando. Lo dijimos el otro día, Pedro, el gran Pedro, el pescador, el fuerte, yo nunca te negaré. Entra una niña, tú eres de ellos, yo no soy de ellos, mentiroso acabado, ¿me entiendes? Negando a Jesús. En una de ellos dice que hasta le maldijo, y cuando levanta la cabeza, allí está Jesús, mirándolo. Jesús le estaba mirando, como él pecaba en contra de Jesús. Es que sí es el pecado en los hijos de Dios. Por eso dice que Dios es celoso. Él nos está observando. Cada cosa de la que hacemos, cada cosa de lo que decimos, cada cosa que pensamos, el celo de Jehová. Pero, con humildad se reprende la práctica de los pecados. Jesús, de una manera humilde, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están todos aquellos que te sacaron de la cama, que te trajeron aquí delante, que te hicieron pasar vergüenza? ¿Dónde están aquellos? ¿Dónde están? No había ninguno. ¿Qué le dijo Jesús? En el versículo 11. ¿Qué le dijo en el versículo 11? Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Que no había pecado? ¿Que no era una adúltera? ¿Que no se merecía la muerte? Pero la misericordia de Dios. Ah, hermanos, la misericordia de Dios es más grande que todo. La misericordia de Dios. Ni yo te voy a condenar. Con la mayor humildad posible a Jesús se lo dijo. Ahora, esa frase iba acompañada de la coletilla. Vete y no continúes pecando, es lo que está diciendo aquí. No que no peques más una vez, sino no continúes en tu pecado. No sigas andando en tu pecado. Has pedido perdón, te has humillado, el Señor te perdona. No continúes andando en tu pecado. Es lo que está diciendo aquí. La rectitud de Dios. Misericordioso y justo. Misericordioso para el pecado, tardo para la ira, pero justo, que no pasará por inocente aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Es lo que está diciendo aquí. Vete y no peques más. Nosotros podemos caer en pecados ocasionales y tener una tentación, porque somos hombres, somos polvo. Dice que Dios sabe que somos polvo y nos recuerda nuestra condición de polvo. Y Dios sabe que podemos caer en la tentación. Por eso nos da su Santo Espíritu, para que sea fuerte en nosotros. Pablo dijo, cuando soy débil, fuerte soy. O sea, cuando yo soy débil, que no tengo fuerza, que no puedo hacer las cosas, entonces cuando el Espíritu Santo viene y me da las fuerzas para hacerlo. Cuando uno es soberbio, cuando uno es prepotente, cuando uno se cree fuerte, es cuando el Espíritu Santo no puede actuar. Pero cuando uno dice, Señor, te necesito, mi debilidad es esta, la que sea, esta es mi debilidad, la que sea. Hoy en día, por ejemplo, la pornografía, que está haciendo tanto daño y que llega a un acceso tan sencillo, que abres el móvil en cualquier publicidad, en cualquier
sitio que entres por internet. Es que la pornografía te sale por todos los sitios. Y uno puede decir, clic, pincho, y miras, luego te arrepientes, pero caes en la tentación. Pero la oración es: Señor, soy débil en esta área. Señor, en esta otra área soy débil. Es que a mi marido todos los días le grito. Es que a mi marido todos los días le hablo mal. Es que a mi mujer no la trato como debo tratarla. Es que a mis padres los trato de tal manera. Es que a mis hijos los trato de otra manera. 1001 cosas que podamos tener. Es que, Señor, soy débil en esta faceta. Reconociendo humildemente, soy débil. Y Jesús te dice: yo no te condeno, vete y no peques más. En pocas palabras, tienes el perdón en la sangre de Cristo, pero ese perdón no es para regocijarte, sino es un perdón para apoyarte en Él y para tirar hacia adelante. Al que me negare, le negaré delante de los hombres, dijo Jesús. Sin embargo, Pedro lloró amargamente. Y Jesús le dijo: ¿me amas? Y Pedro, llorando, le dijo: tú lo sabes, Señor, cuánto te amo. ¿Amén? Esa es nuestra actitud. Nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios justo, es un Dios bueno que quiere lo bueno para nosotros. No quiere la condenación, no quiere lo malo. Por eso nos ha dado su Espíritu. Por eso nos ha dado su Espíritu, porque quiere habitar con nosotros. Quiere, como con Adán, caminaba por el huerto, paseaban, eran amigos. Es lo que quiere Dios con nosotros. Y el único impedimento para eso se llama pecado. Podemos caer, pero tenemos que ser fuertes. Señor, ayúdame en mi debilidad. Y en tu debilidad, el Señor te ayudará. Te levantará, te restaurará. Y cuando pasará la tentación, pues serás fuerte para decir: ahora no. Yo no sé si lo expliqué alguna vez, el otro día lo estaba explicando. Mi madre, mi familia que me conocen, saben que yo he fumado muchísimo, muchos años y muchísima cantidad. Fumado muchísimo, muchísimo. Es un gran vicio que es muy difícil de sacar, yo lo sé. Y de verdad que conozco gente que les cuesta salir del vicio, pero conmigo el Señor hizo un milagro. Y yo de la noche a la mañana dejé de fumar. Señor, soy débil. Me acuerdo cómo se lo pedí. Señor, no quiero fumar más. Señor, no quiero fumar más. Necesito tu ayuda. Y Él me ayudó. Pero cuando vino la tentación, al día siguiente, al cabo de 1 hora, al cabo de 2 horas, fui fuerte. Lo pude resistir, porque su Espíritu me dio las fuerzas. Es un ejemplo tonto, pero es así. En todas las cosas y en todos los pecados, cuando soy débil, fuerte soy. Porque mi fortaleza no está en mi poder, sino en el Espíritu Santo. Amén. Amén.